El profesor Krell ya había combatido en 14 mundos diferentes, sobrevivido a 3 intentos de asesinato y una vez se enfrentó a un gusano de la muerte toraxiano sin pestañear. Así que, naturalmente, pensó que enseñar psicología avanzada de depredadores en la Academia Galáctica sería una forma agradable y tranquila de pasar sus años de jubilación. Se equivocó. Muy equivocado. Muy bien, académicos panzudos, gruñó Crow, con los antebrazos cruzados de forma intimidante mientras observaba el aula. Su exoesqueleto brillaba bajo la luz artificial. Cicatrices de guerra que contaban historias que sus alumnos jamás escucharían. Bienvenidos a Psicología Avanzada de Depredadores, donde estudiamos a los cazadores más peligrosos de la galaxia. La mitad de ustedes abandonarán la escuela para la 3ª semana. La otra mitad tendrá pesadillas el resto de sus patéticas vidas. Los estudiantes se removieron nerviosos en sus asientos. Bueno, la mayoría sí. Vex, un elegante reptil del sistema Soros, se recostaba arrogantemente en la última fila. Su especie había conquistado 12 sistemas estelares gracias a su superioridad depredadora, y no iba a dejar que un viejo fósil militar lo intimidara. Sacó la lengua bífida con desdén. Torne chasqueó los dedos y parloteó desde la sección central, sus ojos compuestos buscando amenazas por puro instinto. Como miembro del elenco guerrero de la colmena safariana, había sido criada específicamente para el combate. El concepto de miedo era teóricamente ajeno a su especie. Teóricamente. Y luego estaba Pip. A pesar de ser aproximadamente del tamaño de un plato, la pequeña y peluda vixoniana se había ganado su lugar en este curso avanzado escribiendo una tesis sobre técnicas eficientes de desmembramiento en entornos de baja gravedad. Permanecía completamente quieta, lo que de alguna manera la hacía más inquietante que si hubiera estado dando botes. Finalmente, estaba la humana. Jaque Martínez se recostaba en su silla como si estuviera esperando una pizza a domicilio en lugar de asistir a uno de los cursos académicos más prestigiosos y aterradores de la galaxia. Su especie se había unido a la Federación Galáctica hacía apenas 5 años, y su admisión seguía siendo controvertida. La mayoría de las especies civilizadas consideraban a los humanos adorablemente primitivos o absolutamente aterradores, dependiendo de los documentales terrestres que hubieran visto primero. Bueno, continuó Krell, mostrando una pantalla holográfica de varios depredadores galácticos. Hoy hablaremos de los patrones de comportamiento de los cazadores sápice. Cada uno de ustedes presentará un caso práctico de los depredadores más peligrosos de su mundo natal. Vex prácticamente ronroneó. Profesor, mi especie ha dominado nuestra cadena alimentaria durante más de 10 millones de años. Podría hablar de técnicas de caza que harían que su entrenamiento militar pareciera un juego de niños. Tomado, respondió Krell secamente. Torne. Las mandíbulas de los guerreros insectoides chasquearon rápidamente. Las avispas de batalla cefereas de mi mundo cazan en enjambres coordinados. Su precisión táctica nunca ha sido igualada por ninguna fuerza militar de otro planeta. Fascinante, Pip. La voz de la pequeña criatura era sorprendentemente profunda y amenazante. Los acechadores de sombras de Vixen pueden atravesar la materia sólida mientras cazan. La mayoría de las especies los consideran mitológicos porque muy pocas presas sobreviven para reportar encuentros. Todas las miradas se volvieron hacia Jaque, quien estaba ocupado garabateando lo que parecía ser un gato de dibujos animados en los márgenes de su cuaderno. Levantó la vista de repente, dándose cuenta de que todos lo estaban mirando. Sí, traje a mi animal de apoyo emocional para la demostración. Es bastante bueno con todo el asunto de los depredadores, supongo. Muy felino. El traductor universal tuvo dificultades con esa última palabra, escupiendo aproximaciones toscas en varios idiomas alienígenas. Los ojos primarios del profesor Krell se entrecerraron con interés. ¿Un depredador terrestre? ¡Qué refrescante! La mayoría de los estudiantes humanos solo hablan de esas criaturas oso o de los gatos cazadores rayados que llaman tigres. Jaque negó con la cabeza. No,
Este es solo mi gato doméstico normal. Se llama Whiskes. Un tipo súper tranquilo. Le encantan las caricias en la panza y tirar cosas de las mesas. Pensé que sería perfecto para mostrarles a todos cómo son realmente los depredadores terrestres. La clase se quedó en silencio. Un gato doméstico, un guardián de la vivienda, un cazador ápice lo suficientemente confiable como para compartir espacio vital con humanos. Las implicaciones eran asombrosas. El profesor Krell sintió un familiar cosquilleo de anticipación. En todos sus años de estudio del comportamiento depredador, nunca se había encontrado con un humano que cohabitara casualmente con los depredadores ápice de su mundo. Esto debería ser educativo, murmuró, anotando en su lista digital. Se acabó la clase. Mañana, joven humano. Veremos de qué son realmente capaces los guardianes domésticos de la Tierra. Al día siguiente, el profesor Krell llegó temprano para preparar el aula para lo que supuso sería una demostración de proporciones épicas. Trasladó todo el equipo frágil a un lugar seguro, instaló campos de contención de emergencia e incluso requirió un equipo médico para que estuviera alerta. Después de todo, cualquier depredador que los humanos mantuvieran como guardián doméstico tenía que ser absolutamente letal. Beck entró sigilosamente en el aula, con las escamas brillando de anticipación. Profesor, he estado investigando a los depredadores terrestres toda la noche. Sus grandes felinos pueden saltar más de 6 metros y aplastar huesos con sus mandíbulas. Si los humanos mantienen a estas criaturas en sus hogares, deben de tener increíbles exhibiciones de dominio. Impresionante deducción, asintió Krell con aprobación, aunque sospecho que nos enfrentamos a algo aún más formidable. Los humanos tienden a subestimar las situaciones peligrosas. Thorne entró a toda prisa, sus ojos compuestos recorriendo nerviosamente la habitación. Mis hermanas de colmena están preocupadas por la demostración de hoy. Hemos calculado que cualquier depredador que viva en simbiosis con humanos debe poseer una inteligencia descomunal. Las implicaciones conductuales son aterradoras. Saltó a su escritorio con una agitación inusual. He tenido sueños estresantes sobre depredadores terrestres toda la noche. Los instintos naturales de mi especie me están dando advertencias y aún no sabemos a qué nos enfrentamos. El profesor Krell sintió una oleada de orgullo profesional. Por fin, estudiantes que comprendían la gravedad de los estudios de depredadores. Excelente preparación, todos ustedes. Ahora, hablemos de lo que podríamos esperar de la demostración de Jake. Obviamente, Siseo Bex. Este gato doméstico debe ser una especie de cazador ápice que ha formado una relación simbiótica con los humanos. Quizás cazan juntos, o el gato les brinda protección a cambio de comida y refugio. Las mandíbulas de Thorne chasquearon pensativamente. El término gato doméstico sugiere comportamiento territorial. Probablemente ha tomado toda la vivienda humana como territorio de caza. El hecho de que permita la coexistencia humana implica una inteligencia notable o una confianza absoluta en su dominio. No lo olvides, añadió Pip con tono amenazador. Jake mencionó que disfruta tirando cosas de las mesas. Eso suena a marcaje territorial mezclado con tácticas de guerra psicológica. El profesor Krell asintió con sabiduría. Todas observaciones válidas. El nombre de la criatura, Bigotes, probablemente se refiere a un aparato sensorial muy avanzado. Muchos depredadores ápice usan sensores faciales especializados para detectar pequeñas vibraciones de sus presas. Justo entonces, Jake entró en el aula, con aspecto de haberse quedado dormido, y cogió café de 3 máquinas expendedoras. Llevaba lo que parecía ser un contenedor de viaje terrestre estándar, de los que se usan para transportar objetos pequeños de forma segura. Buenos días a todos, bostezó Jake, dejando el contenedor con cuidado. Disculpen la tardanza. Bigotes se estaba poniendo súper dramático al subirse a su transportín. Ya saben cómo son los gatos viajando. Los traductores universales trabajaron a destajo intentando analizar dramático y transportín,
llegando finalmente a algo más o menos equivalente a mostrar agitación precasa y unidad de contención móvil. Las pupilas de Bex se dilataron de emoción. Requiere contención especializada durante el transporte. Fascinante. Mi especie simplemente ata a nuestros compañeros de caza. Ah, no necesita correa. Jake rió, ignorando por completo las expresiones de horror a su alrededor. Es demasiado perezoso para eso. Además, probablemente se tumbaría y se negaría a moverse. Comportamiento típico de los gatos, ¿verdad? Los alienígenas intercambiaron miradas significativas. Un depredador tan seguro de sus habilidades que no veía la necesidad de ataduras. Una criatura tan segura de su dominio que demostraría vulnerabilidad deliberadamente como táctica psicológica. El profesor Krell se aclaró la garganta profesionalmente. Clase. Lo que estamos a punto de presenciar probablemente no tenga precedentes en los círculos académicos galácticos. Un humano demostrando los patrones de comportamiento de los depredadores máximos de su mundo natal. Quiero notas detalladas sobre técnicas de caza, exhibiciones de amenaza y dinámica de manada. En realidad, dijo Jake alegremente. Bigotes es prácticamente lo opuesto a un animal de manada. Se la pasa durmiendo bajo los rayos del sol y juzgando a la gente. Pero claro, supongo que su mirada podría considerarse una exhibición de amenaza. La sala quedó en completo silencio, un cazador solitario, uno que había superado la dinámica de manada para llegar a ser tan perfectamente evolucionado que operaba como una sola fuerza imparable. El profesor Krell sintió que sus instintos militares se activaban. Quizás deberíamos establecer algunos protocolos básicos de seguridad antes de que liberes a tu compañero. Jake parpadeó confundido. ¿Protocolos de seguridad para bigotes? Digo, supongo que hay que asegurarse de que nadie sea alérgico al pelo de gato. Los traductores universales renunciaron por completo a esa última frase, dejando a los extraterrestres con la idea de imaginar qué tipo de guerra bioquímica podría ser capaz de realizar un depredador terrestre. De acuerdo, dijo Jake, completamente ajeno a la tensión que crepitaba en la sala como una tormenta eléctrica. Les presento a Whiskes. Abrió el portabebés con la confianza despreocupada de quien abre una lonchera. Toda la clase contuvo la respiración. La mano del profesor Krell se dirigió instintivamente hacia la alarma de emergencia. Bex encogió su musculoso cuerpo en posición defensiva. Las alas de Torne comenzaron a vibrar a frecuencia de combate. Pip se había quedado completamente inmóvil, lo que en su especie indicaba meditación profunda o preparación para una violencia explosiva. Lo que emergió del portabebés fueron 5 kilos de pelusa naranja con la expresión más crítica de la galaxia conocida. Whiskes salió con el aire digno de una criatura que nunca ha dudado de su propia supremacía, estiró sus patas delanteras en un movimiento que exhibió garras retráctiles con precisión quirúrgica y luego se sentó para comenzar a lavarse la pata trasera izquierda con la metódica eficiencia de un asesino profesional limpiando sus armas. El silencio en la sala era tan absoluto que se podría haber oído la desintegración de un quark. ¿No es precioso? Jake sonrió radiante, aparentemente, interpretando el silencio del aturdido como admiración. Es un poco corpulento porque no es muy activo, pero mira esos ojos. La típica concentración de un depredador, ¿verdad? Esos ojos sí que estaban concentrados. Bigotes había terminado de acicalarse y ahora miraba directamente a Bex con la intensidad impasible de una criatura que calcula exactamente cuántas maneras diferentes podría acabar con una vida. Sus pupilas estaban dilatadas lo justo para sugerir interés. Sus orejas, alzadas en perfecta atención depredadora. Bex, depredador supremo del sistema Soros, conquistador de mundos, terror del borde galáctico, comenzó a deslizarse lentamente bajo su escritorio. Oh, vaya, continuó Jake alegremente. Le gustas mucho, Bex. ¿Ves cómo me mira? Es su cara de cazador. Probablemente piensa que sería divertido perseguirte. El entrenamiento militar del profesor Krell contrastaba con su curiosidad académica. La criatura que tenía ante él era claramente un depredador,
pero también era increíblemente pequeña. Sin embargo, todos los instintos que había desarrollado durante décadas de combate le gritaban señales de peligro. La forma en que se movía, el equilibrio perfecto, la confianza despreocupada, el hecho de que parecía estar evaluando a cada ser vivo en la habitación como presa potencial o entretenimiento. Jaque, dijo el profesor Krelch con cuidado, con voz firme a pesar de la adrenalina que le inundaba el sistema. ¿Exactamente qué tan peligroso es tu compañero? ¿Peligroso? Jaque rió, agachándose para rascarle detrás de las orejas a Whiskey. El gato inmediatamente comenzó a emitir un ruido sordo que los traductores universales registraron como algo entre un cántico de guerra y un motor mecánico preparándose para el despegue. Es totalmente inofensivo. Lo peor que ha hecho es tirar mi taza de café de la encimera. Bueno, en ese tiempo, me trajo un ratón muerto, pero creo que solo intentaba ser útil. Los alienígenas procesaron esta información con creciente horror. La criatura cazaba de forma independiente y le traía trofeos a su compañero humano. Había demostrado dominio territorial sobre las posesiones del humano, y ese sonido, ese continuo ruido mecánico, era claramente una especie de muestra de amenaza o preparación para el combate. La voz de Thorne salió como un susurro ahogado. Está ronroneando. Sí, le encanta que le presten atención, dijo Jaque, sin dejar de acariciar a la máquina naranja de matar. A veces ronronea tan fuerte que no puedo dormir. De hecho, es un poco molesto. Bigotes, aparentemente decidiendo que ya había estado quieto suficiente tiempo, se levantó y ejecutó un estiramiento depredador perfecto. Cada músculo de su compacto cuerpo quedó visible por un instante, mostrando la clase de eficiencia esbelta que denotaba miles de años de refinamiento evolutivo. Luego bostezó, mostrando unos colmillos que podrían haber sido pequeños para los estándares de la Tierra, pero que parecían absolutamente aterradores para criaturas que nunca habían visto un carnívoro terrestre de cerca. Pip emitió un pequeño chillido y se desmayó al instante, cayendo de su escritorio con un golpe seco. «Oh, no. ¿Está bien?», preguntó Jaque, con aspecto sincero de preocupación. Bigotes no pretendía asustar a nadie. De hecho, es súper amigable una vez que lo conoces. Bigotes, mientras tanto, había notado el rayo de sol que entraba por la ventana del aula. Con la arrogancia despreocupada de una criatura que nunca se había topado con algo que no pudiera controlar, se acercó al haz de luz y se dejó caer en él, empezando a relajarse como un felino. Pero incluso se relajó, incluso tumbado de lado con aparente satisfacción. Había algo profundamente inquietante en la forma en que mantenía un ojo ligeramente abierto, siguiendo los movimientos de la habitación. Era el comportamiento de un depredador, tan confiado en sus habilidades que podía permitirse parecer vulnerable mientras estaba siempre listo para atacar. El profesor Krell notó que le temblaban ligeramente las manos. En todos sus años de servicio militar, nunca se había encontrado con algo así. Un depredador que era a la vez adorable y absolutamente aterrador. Una criatura que irradiaba despreocupación mientras parecía no ser más que una bola de pelo perezosa. Jaque, dijo lentamente, creo que tenemos que hablar sobre la definición de inofensivo de la Tierra. Fue entonces cuando el profesor Krell cometió su primer error táctico. En un intento por recuperar el control de la situación y demostrar el protocolo académico adecuado, activó el sistema de puntero holográfico del aula. Un pequeño punto rojo apareció en la pared, perfectamente diseñado para resaltar información importante durante las clases. Whiskey levantó la cabeza de golpe como si le hubiera caído un rayo. «Oh, no», murmuró Jaque, pero ya era demasiado tarde. Todos los instintos depredadores que la evolución había concentrado en 5 kilos de pelusa naranja se activaron de repente al mismo tiempo. Las pupilas de Whiskey se dilataron hasta convertirse en círculos negros perfectos. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. Su cola empezó a moverse con precisión mecánica. Y entonces, con la fluida gracia de una criatura nacida para matar, se agachó para cazar, una postura que habría hecho llorar de envidia a un tigre terrestre. «¿Qué pasa?»,
Preguntó el profesor Krell, mientras su entrenamiento militar le gritaba que corriera, mientras su curiosidad académica lo mantenía paralizado. Puntero láser, dijo Jake con impotencia. Debería haberles advertido sobre los punteros láser. Whiskey se lanzó contra la pared con una velocidad explosiva que desafiaba su aspecto rechoncho. El impacto de 5 kilos de gato decidido contra una superficie sólida resonó por toda la clase como un disparo. Escarbó la pared lisa un momento, con las garras completamente extendidas antes de que el punto se moviera. Entonces la cosa se puso realmente interesante. Lo que siguió solo podría describirse como una clase magistral de comportamiento depredador. Whiskers no solo persiguió al punto, sino que lo cazó. Sus movimientos eran calculados, eficientes y absolutamente aterradores para las criaturas, que de repente se dieron cuenta de que estaban presenciando millones de años de perfección evolutiva en acción. Acechaba al punto cuando se movía lentamente, con la panza pegada al suelo, cada pata colocada con precisión quirúrgica para evitar hacer ruido. Cuando se movía rápidamente, se ponía en movimiento con una aceleración que debería haber sido físicamente imposible para algo de su tamaño. Cuando se detenía, se congelaba por completo, con los músculos tensos y listos para atacar. Bex, todavía encogido bajo su escritorio, susurró, está jugando con su presa. Mira la precisión táctica, la paciencia. Esto es guerra psicológica en su máxima expresión. Los ojos compuestos de Thorne seguían los movimientos de Whiskey con la fascinación de un guerrero profesional, reconociendo una técnica superior. La conservación de energía es notable. Observa cómo usa el impulso y el posicionamiento para minimizar el esfuerzo y maximizar el potencial de ataque. Mis hermanas de la colmena podrían aprender de esto. El profesor Krell se encontró tomando notas a pesar del terror. Observa la integración sensorial. Está procesando el seguimiento visual, la percepción espacial y el modelado predictivo simultáneamente. La carga cognitiva debería ser abrumadora, pero mantiene un control físico perfecto. Jake, mientras tanto, intentaba calmar a todos mientras Whiskers realizaba proezas atléticas que parecen violar varias leyes de la física. Chicos, solo está jugando. Este es el comportamiento normal de un gato. También lo hace con chapas de botella y pelusas. Chapas inútiles. Ve chilló desde su escondite. Practica sus técnicas de matanza con objetos metálicos. ¿Qué clase de régimen de entrenamiento siguen los depredadores terrestres? El punto rojo repentinamente subió por la pared y cruzó el techo. Whiskers, sin dudarlo, saltó a un escritorio, luego a un estante, y luego ejecutó una maniobra de correr por la pared que lo llevó por media habitación en su persecución. Sus garras se aferraron a superficies que no deberían haber soportado su peso, y se movió por el espacio tridimensional como si la gravedad fuera una simple sugerencia. Dulce y misericordioso vacío, susurró el profesor Krell. Está adaptado para el combate en gravedad cero. En realidad, dijo Jake, viendo a Whiskers realizar lo que solo podría describirse como parkour en el techo. Creo que solo quiere atrapar el punto. Es muy objetivo. Pip recuperó la conciencia justo a tiempo para presenciar a Whiskers caer del techo en una caída controlada que lo dejó a centímetros del punto láser. Inmediatamente se desmayó de nuevo. Pero el momento de la verdad llegó cuando el punto dejó de moverse. Whiskers se quedó paralizado, con una pata levantada, cada músculo de su cuerpo en perfecta tensión. Sus ojos se clavaron en el punto inmóvil con la clase de concentración que podría perforar el blindaje de una nave espacial. El silencio se prolongó durante exactamente 3 segundos. Entonces Whiskers se abalanzó con una violencia tan explosiva que 2 alienígenas gritaron. El profesor Krell se agachó detrás de su podio y Jake, por reflejo, buscó el puntero láser para apagarlo. ¡No! El profesor Krell gritó, no interrumpan la secuencia de muerte. Necesitamos documentar esto. Pero Jake ya había apagado el puntero láser y el punto rojo desapareció. Whiskers se encontró arañando la pared vacía,
con aspecto confundido y ligeramente molesto. Se sentó, se lamió la pata una vez y luego se giró para mirar a Jake con una expresión que decía claramente: «Me has traicionado, humano, y lo recordaré». «Lo siento, amigo», se disculpó Jake. «Sé cuánto quieres al punto, pero estás asustando a todos». El aula permaneció en un silencio atónito mientras Whiskers, aparentemente decidiendo que la emoción había terminado, regresó a su rayito de sol y se dejó caer para lo que parecía una siesta postcacería. Su respiración volvió a la normalidad en segundos, como si la exhibición de perfección depredadora no hubiera sido más que un ejercicio ligero. El profesor Krell emergió lentamente de detrás de su podio, con la compostura profesional colgando de un hilo. «Jake», dijo con cautela. «Esa fue la demostración de comportamiento de caza más aterradora que he presenciado en 40 años de estudios sobre depredadores. ¿Y me dices que esta criatura vive en tu casa y la consideras inofensiva?» «Bueno, sí», dijo Jake encogiéndose de hombros. «O sea, nunca ha atrapado el punto. Empiezo a pensar que no es muy bueno cazando». La afirmación impactó en el aula como un torpedo de fotones. ¿No se te da bien cazar? La criatura que acababa de demostrar superioridad táctica sobre militares entrenados era, en opinión de su humano, un fracaso como depredador. La voz de Vex se alzó desde debajo de su escritorio, apenas audible. ¿Cómo son los depredadores terrestres exitosos? Jake se lo tomó en serio. Bueno, mi vecino tiene una gata llamada Princesa Fluffington, que de verdad caza ratones. Probablemente es el doble de rápida que Bigotes y mucho más agresiva. Aunque es muy dulce. Le encantan las caricias en la panza. Toda la clase decidió al unísono que la tierra estaba definitivamente prohibida para planear futuras vacaciones. Fue entonces cuando el universo decidió que las cosas no eran lo suficientemente caóticas, y Bigotes se puso furioso. Empezó de forma inocente. Bigotes yacía plácidamente bajo su rayo de sol, con el aspecto de la imagen de la felicidad felina, cuando algo invisible aparentemente activó un interruptor en su cerebro. Sus ojos se abrieron de par en par, sus orejas se pusieron alerta, y de repente parecía que lo hubieran conectado directamente a un reactor de fusión. «Oh, no», dijo Jake, reconociendo las señales al instante. «Bigotes, amigo, quizá. Ahora no. Demasiado tarde». Bigotes se puso en movimiento como un misil naranja y peludo, lanzándose desde su lugar soleado sin previo aviso. Cayó al suelo corriendo a toda velocidad, lo que para un gato doméstico se traduce aproximadamente en acercarse a la velocidad de la luz en términos de inducción de pánico relativo. Los instintos militares del profesor Krell se activaron de inmediato. «¿Estaciones de batalla?», rugió, lanzándose detrás de su escritorio mientras Bigotes pasaba disparado junto a él en una nube de furia naranja. «La criatura ha entrado en modo combate». «Modo combate». Jake parpadeó confundido cuando Bigotes rebotó en la pared del fondo y regresó a toda velocidad por la habitación como un misil guiado con pelo. «Solo tiene los oyes». Es como cuando los gatos de repente deciden que necesitan correr sin motivo alguno. «¿Sin motivo?», chilló Vex desde su escondite mientras Whiskers saltaba sobre su escritorio sin siquiera detenerse. Claramente, este es un ritual de reclamo de territorio. Está marcando todo el espacio como su terreno de caza. Los ojos compuestos de Thorne siguieron los movimientos de Whiskers con la intensidad desesperada de quien intenta predecir la artillería entrante. El patrón parece aleatorio, pero tiene un método. Observa cómo traza cada posible ruta de escape mientras establece simultáneamente su dominio sobre todas las posiciones elevadas. No se equivocaba. Whiskers, de alguna manera, había convertido el aula en su circuito personal de parkour. Saltaba sobre los escritorios, rebotaba en las sillas, usaba las paredes como puntos de lanzamiento. En un momento dado, realizó lo que solo podría describirse como un tonel volcado alrededor de un pilar de soporte. Su ruta parecía caótica, pero nunca chocó con nada ni perdió el equilibrio.
Está demostrando una percepción espacial superior, observó el profesor Krell, tomando notas agachado detrás de su escritorio. Cada movimiento tiene múltiples propósitos: reconocimiento, marcaje territorial y exhibición de intimidación. En realidad, dijo Jake, mientras observaba a Whiskers realizar un salto que desafiaba la gravedad entre dos estanterías. Creo que acaba de ver una mota de polvo y decidió que debía morir. Esta revelación casual provocó nuevas oleadas de terror en los estudiantes alienígenas. Un depredador tan afinado que restos microscópicos activaban sus protocolos de caza, tan eficiente que podía pasar del reposo a la preparación total para el combate en cuestión de segundos. Tan seguro de sí mismo que consideraba los ejercicios de entrenamiento en vivo como actividades recreativas. Whiskers eligió ese momento para demostrar otro comportamiento clásico de los gatos domésticos: la parada repentina. Un segundo se movía a lo que parecía ser match 2. Al siguiente, estaba sentado completamente quieto en medio de la habitación, acicalándose la pata como si nada hubiera pasado. La abrupta parada fue, de alguna manera, más aterradora que el caos anterior. ¿Por qué se detuvo?, susurró el profesor Krell, sin atreverse a moverse de su posición defensiva. Probablemente olvidó lo que perseguía, respondió Jake alegremente. Los gatos tienen una capacidad de atención bastante corta para cosas que no son comida. O siestas. Periodos de atención cortos. Las implicaciones golpearon a los extraterrestres como un transportador de carga. Este era un depredador tan supremamente adaptado que podía cambiar entre la alerta máxima y la relajación completa al instante, conservando energía mientras mantenía la capacidad de responder a las amenazas con violencia explosiva. Fue entonces cuando la alarma de emergencia comenzó a sonar. Aparentemente, la misión de reconocimiento de alta velocidad de Whiskey había activado todos los sensores de movimiento, detectores de calor y protocolos de seguridad del edificio. Los campos de contención de emergencia del aula se activaron, sellando todas las salidas. Las luces rojas parpadearon. Voces automatizadas comenzaron a anunciar procedimientos de confinamiento en 17 idiomas diferentes. Atención. La IA del edificio anunció en tonos perfectamente tranquilos que de alguna manera hicieron todo más aterrador. Actividad depredadora no autorizada detectada en el aula 7G. Iniciando protocolos de emergencia. Todo el personal evacúe a la distancia mínima de seguridad. Oh, vamos. Jake suspiró, sacando su comunicador para llamar a seguridad del campus. Esta es la tercera vez esta semana. Whiskers, vas a hacer que me expulsen de la escuela. Whiskers, ajeno al caos que había causado, había descubierto algo fascinante bajo uno de los escritorios. Toda su atención estaba ahora centrada en lo que parecía ser absolutamente nada, pero lo acechaba con la intensa concentración de una criatura que se prepara para acabar con una vida. ¿Tercera vez? La voz del profesor Krell se quebró ligeramente. Esto pasa a menudo. Bueno, sí. Los sensores de movimiento del dormitorio son bastante sensibles, y a Whiskers le gusta jugar de noche. El equipo de seguridad ya me conoce bastante bien. Jake detuvo su llamada para ver a Whiskers abalanzarse sobre el vacío con precisión letal. Buen trabajo, amigo. Lo has conseguido, sea lo que sea. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo exterior. A través de las ventanas reforzadas, pudieron ver a las fuerzas de seguridad del campus estableciendo lo que parecía un perímetro militar. Oficiales con equipo táctico completo se posicionaban con la eficiencia practicada que sugería que este no era su primer incidente con un depredador alienígena. Jake Martínez se escuchó con voz cansada por el sistema de comunicación del edificio. ¿Es tu gato otra vez? Hola, comandante Peterson. Jake respondió. Lo siento. Solo está jugando. ¿Juguetón? La voz de Peterson. Repitió con voz neutra. Tu gato juguetón acaba de activar una alerta de emergencia en todo el campus. Mis oficiales creen que nos enfrentamos a una incursión de depredadores de clase 5. A través del campo de contención,
Pudieron ver a Peterson acercándose con la cautela que se suele reservar para la desactivación de bombas. Llevaba armadura de combate completa y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar un edificio pequeño, pero su expresión sugería que era solo un martes más. ¿Podrías contenerlo 5 minutos mientras llamo al equipo de respuesta táctica?, preguntó Peterson. El rector está empezando a hacer preguntas sobre nuestro presupuesto para el protocolo de emergencia. Claro, dijo Jake, recogiendo a Bigotes, que inmediatamente empezó a ronronear como una pequeña máquina de destrucción. Probablemente esté listo para una siesta de todos modos. Tanto correr lo agota. El ronroneo resonó por el sistema de audio del aula, amplificado hasta el punto de sonar como el motor de una nave espacial preparándose para el hiperespacio. Todos los extraterrestres de la sala se pegaron instintivamente al suelo. Jake, dijo el profesor Krell en voz baja, su voz apenas audible por encima del ruido mecánico de la satisfacción de Whiskey. Empiezo a entender por qué los humanos fueron admitidos en la Federación Galáctica tan rápido. ¿En serio?, preguntó Jake, genuinamente complacido. Genial. Me preocupaba que todos pensaran que las criaturas terrestres eran aburridas. Afuera, oyeron al comandante Peterson cancelar la respuesta de emergencia. Falsa alarma, gente. Retírense a la normalidad. Sí, era el gato otra vez. No necesitamos un bombardeo orbital. Que alguien me traiga una taza de café grande y actualice los protocolos de emergencia para incluir a los depredadores domésticos de la Tierra como una amenaza de categoría 7. Whiskes, mientras tanto, se había acomodado en los brazos de Jake y ahora miraba directamente al profesor Krell con la expresión satisfecha de una criatura que había establecido con éxito el dominio sobre toda una institución académica sin despeinarse. Los campos de contención de emergencia se apagaron con un suave zumbido, y las luces rojas de alerta volvieron a la iluminación normal del aula, pero la atmósfera en la sala había cambiado radicalmente. El profesor Krell se sentó pesadamente en su silla, con el aspecto de un soldado que hubiera sobrevivido a una batalla, pero no estuviera del todo seguro de cómo. Sus 4 manos temblaban ligeramente mientras intentaba organizar sus notas, la mayoría de las cuales ahora consistían en observaciones frenéticas sobre movimientos como la muerte líquida y la guerra psicológica de Purín. Bex permanecía bajo su escritorio, asomándose de vez en cuando para asegurarse de que Bigotes no estuviera planeando otra exhibición territorial. Su especie había conquistado 12 sistemas estelares, pero al parecer, 5 kilos de pelusa naranja lo habían conquistado con éxito. Los ojos compuestos de Torne seguían cada micromovimiento de Bigotes. Sus instintos guerreros eran incapaces de aceptar que la criatura fuera en realidad solo una gata dormilona. Había sido criada para el combate, diseñada genéticamente para la guerra, entrenada desde el nacimiento para no temer a nada. Y, sin embargo, allí estaba, calculando rutas de escape de un aula que contenía lo que los humanos llamaban casualmente una mascota. Pip había recuperado la conciencia por tercera vez, echó un vistazo a Bigotes, que se acicalaba con satisfacción en el regazo de Jake, y decidió quedarse en el suelo. Parecía más seguro que intentar volver a subirse a su escritorio, donde el terror naranja podría volver a notarla. Bueno, dijo Jake alegremente, completamente ajeno al estado traumatizado de sus compañeros. Supongo que con esto termina mi presentación sobre los depredadores terrestres. ¿Alguna pregunta? El silencio se prolongó durante 30 segundos. Finalmente, el profesor Krell se aclaró la garganta con la cuidadosa dignidad de quien intenta mantener la compostura profesional tras ver su visión del mundo completamente destruida. Jake, dijo lentamente, voy a cancelar la clase de hoy, posiblemente para siempre. Necesito presentar unos informes muy inusuales al comité de revisión académica. Ah, vale. Jake asintió con agrado. ¿Hice algo mal? Quiero decir, Bigotes simplemente estaba siendo el mismo. Ese es un comportamiento bastante normal para un gato doméstico. ¿Normal?
El profesor Krell repitió la palabra como si lo hubiera ofendido personalmente. Jaque, en 40 años de estudiar a los depredadores galácticos, nunca he presenciado nada como lo que acaba de demostrar tu compañero normal. La conciencia táctica, la velocidad explosiva, la exhibición casual de dominio, el impacto psicológico en el personal militar entrenado. Espera, interrumpió Jaque, pareciendo genuinamente confundido. ¿Estás diciendo que Bigotes está impresionado? ¿Chicos? Porque tengo que decirles que en realidad es un poco vago en comparación con la mayoría de los gatos. El gato de mi hermana, el señor Mittens, una vez atrapó 3 ratones en una noche y los dejó dispuestos en un triángulo perfecto afuera de la puerta de su habitación. Ahora, eso es lo que yo llamo caza eficiente. Cohabita con criaturas que podrían servir como unidades militares de élite, y consideras perezosas a las menos exitosas. Bueno, sí, Jaque se encogió de hombros. Quiero decir, son solo gatos. Duermen como 18 horas al día, tiran cosas de los mostradores, a veces, te traen cosas muertas como regalo. Comportamiento bastante estándar de las mascotas. ¿Regalos? Beck susurró horrorizado. Traen sacrificios como tributo para demostrar su destreza en la caza. Y el comportamiento contrario, añadió Thorne con creciente comprensión. Está poniendo a prueba la integridad estructural de su vivienda, comprobando las debilidades defensivas. El profesor Krell volvió a tomar notas rápidamente. Sus instintos académicos anulan su terror. Jaque, necesito entender algo. ¿Cuántos humanos tienen a estas criaturas como compañeras? Oh, toneladas. Probablemente millones. Los gatos son mascotas muy populares. Los perros también, pero los perros son diferentes. Son más como Jaque hizo una pausa, tratando de pensar en una buena comparación. Bueno, los perros son como tener un amigo realmente leal que siempre está feliz de verte. Los gatos son más como tener un compañero de cuarto que juzga todas tus elecciones de vida pero que ocasionalmente te permite acariciarlos. Millones, escribió el profesor Krell en sus notas, y el lápiz casi atravesó el bloc digital. Toda la población humana coexiste con los superdepredadores como compañeros casuales. En realidad, continuó Jay amablemente, algunas personas tienen varios gatos. Mi tía tiene 7. Su casa es básicamente un ecosistema de pequeña escala en este momento. Una coordinación de caza realmente impresionante cuando todos deciden perseguir el mismo puntero láser. La imagen de 7 depredadores al nivel de los bigotes operando en tácticas coordinadas de manada provocó un escalofrío colectivo entre los alienígenas conscientes restantes. La voz del comandante Peterson llegó al profesor Krell a través del sistema de comunicación. Necesito hablar con usted sobre la actualización de nuestros protocolos de emergencia. Aparentemente, necesitamos agregar una nueva categoría para animales de compañía terrestres inofensivos que desencadenan respuestas de amenaza de grado militar. Anotado. Comandante, respondió semanalmente el profesor Krell. Agregue también una solicitud a la Junta de Inmigración Galáctica para una revisión completa del sistema de clasificación de la fauna de la Tierra. Sospecho que es posible que hayamos subestimado seriamente toda su biosfera. Jaque se levantó y colocó suavemente a Bigotes en su portabebés. El gato fue de buena gana, aparentemente satisfecho con su demostración de superioridad sobre el establishment académico local. Cuando la puerta del portaaviones se cerró, todos los extraterrestres en la habitación se relajaron visiblemente. Bueno, esto fue divertido, dijo Jaque alegremente. La semana que viene a la misma hora, profesor. Podría traer al gato de mi vecino, la princesa Fluffington. Ella es mucho más activa que Whiskers. No, llegó el coro inmediato de todos los extraterrestres en la sala, incluido el comandante Peterson por el sistema de comunicación. El profesor Krell se recompuso con visible esfuerzo. Jaque, obtuviste una AI en este curso. De hecho, has obtenido una AI en todos los cursos de estudio sobre depredadores que ofrece esta institución.
Por favor acepte este elogio y considere cumplidos sus requisitos académicos. Realmente asombroso, Jake sonrió. Aunque estoy un poco sorprendido. Quiero decir, todo lo que hizo Bigotes fue actuar como un gato normal. Y el profesor Krell se dio cuenta con claridad cristalina de que ese era exactamente el problema. Si esto era normal para los depredadores domésticos de la Tierra, ¿qué decía eso sobre las criaturas que los humanos consideraban realmente peligrosas? Cuando Jake salió del aula, con su portabebés en la mano y completamente ajeno al caos académico que había desatado, el profesor Krell hizo una nota final en su diario de investigación. Recomendación: reclasificar la Tierra como zona galáctica protegida. No para proteger a la Tierra de nosotros, sino para protegernos de la Tierra. Una mayor investigación sobre los protocolos de convivencia de los depredadores humanos puede resultar esencial para las estrategias de supervivencia en toda la galaxia. Mientras tanto, Bigotes se acomodó en su portabebés para tomar una merecida siesta, sin saber por completo que acababa de provocar el primer caso registrado de un programa completo de estudios de depredadores que solicitaba una evaluación psiquiátrica inmediata. A lo lejos se podía escuchar el sonido del comandante Peterson actualizando los protocolos de emergencia. Nueva regulación 47b. En caso de incidentes con depredadores domésticos de la Tierra, todo el personal debe mantener la calma, evitar movimientos bruscos y recordar que las criaturas son aparentemente amigables. Probablemente, tal vez, que alguien me traiga ese café. Y en algún lugar del sistema de archivos académicos, un nuevo trabajo de investigación comenzó a tomar forma. Los humanos, la única especie lo suficientemente loca como para domesticar a los superdepredadores y llamarlos perezosos. Luego ganaría varios premios prestigiosos de xenobiología, aunque ninguno de los miembros del comité de revisión se ofrecería como voluntario para visitar la Tierra para realizar investigaciones de campo.